Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia del Oro, aunque aclaro que el doctor Ramón Espinel, al quien lo vamos a tener el día viernes aquí, hombre del SPOL, me indicó que hasta pasando Ventanas, que es la hermana provincia de Los Ríos, que era Guayas hasta que García Moreno que amaba tanto a Guayaquil, ¿no? Es el problema, ¿no? Guayaquileños que aman tanto a Guayaquil que no saben cómo hacer la mierda más. Bueno, García Moreno. Pero le debemos que existe el Ecuador, porque si no, ya estaba lista la repartida. Habían 5 gobiernos, pero en todo caso, llega hasta Ventanas. Y muy buenos días a la gente de Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo. El programa anterior no se lo pudo escuchar en el Averno porque la consulesa no vino y como siempre el woke gentilmente la convence a nuestra compañera que aquí está como miércoles, que es, por favor, hola a todos los oyentes. Suena el alemán. Aquí está la señora Sofía, perdón, Madame Fornery, en francés, aclarémonos. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y vamos a de nuevo a parafrasear al líder. Todos los periódicos lo único que no mienten es en la fecha. Y sí, pues los dos dicen que hoy es miércoles 6 de mayo. Doctor Valverde está con nosotros, el doctor Pedro Valverde, que justamente es columnista de Diario El Universo. Hoy es miércoles 6 de mayo. Sí, claro. No, yo digo, ¿no? Porque el líder hablaba una vez en serio, hace años, cuando estaba peleado con... Qué raro, el peleado con los periódicos. Sí, claro. XYZ, MNP, etcétera, etcétera. El único político que no se pelea con los medios es el que es dueño del medio, digamos. Sí, pero él se peleaba... Eso es agua y aceite. Es normal. Claro, claro, así es. Desgraciado, lo único que no te van a mentir nunca es la fecha del día del periódico, porque si no, no lo venden. Brillante. Brillante. Hay que reconocerlo. Y yo le dije, le dije, ¿por qué no abandonas la política y te dedicas a la filosofía? Y de verdad que no era cojudo, me dijo, ándate con las ironías a un lugar, ¿no? Claro. Donde hay ritmo y otras cosas. Pero bien, el otro día yo estaba leyendo El Universo, como dice El Universo aquí. Ha dicho toda la vida, ¿no? Desde que yo me acuerdo, dice el mayor diario nacional. Hoy día ha tirado casi 33, no peleamos, seamos exactos, 32.896 ejemplares. Ese es el tiraje total. Todos los diarios del mundo bajaron sensiblemente su tiraje cuando empezó la era digital. A ver, los dos somos muy jóvenes, aunque yo soy bastante mayor que el doctor, pero yo no alcancé la etapa en que, por ejemplo, en otras ciudades, no aquí, pero en Buenos Aires se tiraban 5 y 6 ediciones al día. Claro, por supuesto. Porque no había radio. No había radio. Claro, cuando entró la radio y entró con fuerza, ya bajaron a 3 ediciones. Cuando llegó la televisión, terminaron en una edición y ahora, pues... Pero ¿sabe qué? La idea que algunos propugnaron de que iba a desaparecer los diarios, no. No van a desaparecer nunca. No. Puede que bajen su circulación, puede que baje su facturación publicitaria, pero dígame cuál gran periódico de Estados Unidos ha desaparecido. No, lo que pasa es que los medios escritos tradicionales, su principal capital es la credibilidad, pues. Claro. Y todos, y si han hecho la inversión, han hecho la tarea y han hecho la inversión oportuna y adecuada en el mundo digital. Su website, por ejemplo, en la página web del Universo es la número 1 del país. Sí, seguida de Primicias. ¿Ya? Pero es la número 1 del país. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los periódicos físicos van a quedar en un número pequeño para los que nos gusta el sabor y el olor del papel. Perdóneme, ¿De acuerdo? Yo no leo periódicos por eso. en tablets, en peleadas. Pero el mundo, cuando quiere validar algo, va a ir a buscar al New York Times, al Washington Post, al Clarín, al Mercurio, al Tiempo, a La Nación, al Times. Le Figaro, a París. Bueno, claro. si usted es socialista, no. Va a buscar l'Humanité. Sí, o Le Monde, ¿no verdad? Y en el caso de Ecuador va a buscar a 1 o 2 periódicos de referencia. Esos son los que van a sobrevivir. Y la facturación, que ya existe, pero que se tiene que ir profundizando, como ya lo han hecho ahí sí, New York Times, Washington Post y otros grandes,
que es a través de la facturación online y de las suscripciones digitales, eso es lo que le va a dar la viabilidad económica a los medios. Pero el principal activo es la credibilidad y la cantidad de usuarios únicos. Y eso solo en el Ecuador la tienen 2 o 3. El problema de primicias, y por si acaso mi comentario no es ni para atacar ni para beneficiar a nadie, el problema de primicias es que es demasiado joven. ¿Ya? Hoy en día, primicias lo que ha hecho es captar el espacio que dejó el comercio, claro. ¿verdad? Pero aunque le parezca mentira, no son el mismo dueño. No, pues no nos encantamos Gonzalo otro Fidelegas. El problema es que Primicias tiene una limitante, no es periódico. Claro. Es un portal de noticias. Exactamente. Y son dos cosas diferentes y tienen una visión diferente de la noticia y de la información. No, pues son tan diferentes, para que vea el parecido y la diferencia. A ver, la señora, la persona casada es señora, ¿no es cierto? Por supuesto. Una persona casada más de una vez y con 2 hijos puede ser niña. No. Ok, en su mente. Sí, pero legalmente no. Pues. No. Ya no, yo pregunto nomás. Porque los niños no se pueden casar. Es más, con la reforma que hubo, ni siquiera un adulto mayor, un menor adulto, antes con la autorización de los 4 progenitores, se procedía. Ahora no. ¿Saben por qué? Porque descubrieron que debe de haber millones de matrimonios forzados. Y qué estupidez, ¿no? Y en este país un menor adulto, y por ahí comienzo con el doctor Valverde, aunque luego no se me escapa porque, anécdota rápida, yo estaba tranquilo en mi casa leyendo El Universo, como y de repente, Pedro X, dije yo a leer, y leí, y por ahí mismo lo capturamos para hoy día, esto fue antes del feriado, pero bueno, a ver, ¿cómo? Explíqueme en derecho y en lógica, yo de derecho, algo sé, lógica sí, estudié bastante. ¿Cómo es que un menor de 16 años puede, si quiere, es facultativo, elegir al presidente y al vicepresidente de la República, toda la asamblea, prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales? Entiendo yo que para poder eso hay que tener capacidad, voluntad, etcétera, ¿no es cierto? Correcto. Los requisitos que la ley pide. Es correcto. Ya. Ese mismo menor de 16 años, 11 meses y 29 días me pega 5 tiros. Es menor. El menor ya no se puede casar ni con la autorización de los padres, pero puede ir y decir, ¿sabe qué? Me quiero cambiar de género. Ya lo explicó Lucho Sarracín que eso no existe porque los cromosomas solo hay XX y XY. No hay XZ ni ZM. Hay XX, XY. Entonces explíqueme cómo es ese intrincado. Vea, el Minotauro en Creta, en el laberinto, le juro que se vuelve loco con estas contradicciones. Explíqueme. A ver. No sea malito al micrófono, porque Ya. estos micrófonos son tan buenos que son alemanes, hay que hablar directo, o sea, dicen nein. Ya. Okay. A ver, yo creo que es una inconsistencia que no solamente la tenemos en el Ecuador, ¿no? A ver, en Estados Unidos una persona puede tener un permiso de conducir a los 16 años, pero no puede beber hasta los 21. O 25 en algún Ya, estado. y en algunos, perdón, 21. Perdón. Porque Ya no hay es una- estados con 25. No, porque es una ley federal. Ya lo hicieron Entonces, federal, porque y antes- no puede rentar un carro hasta los 25. Correcto. Sí, eso sí. ¿Ya? Claro, perdón, me confundí. Ya. Correcto. Entonces, yo honestamente sigo, y quizás soy tradicionalista en ese sentido, que la mayoría de edad es a los 18 años. Y hay una razón biológica y psicológica de por qué a los 18 años una persona está en capacidad de asumir la responsabilidad de sus actos y no antes. Sí, tiene que ser 18, puede ser a los 17 también, o a los 19, pero 18 creo que es estandarizado. En la Ya. vecindad de los 18. Entonces, si para los 18, yo sostengo que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, no debería existir la posibilidad de votar a los 16. No. Pero es que hay que recordar el porqué de las cosas. ¿Por qué se hizo el cambio para los 16 años? Lo hizo el gobierno Correa, para que los jóvenes vayan a votar. Porque él era el representante de la juventud, que ya no lo es. No, pues ya no. Ya no lo es. Pero en ese momento él capitalizaba el voto joven, porque cuando hacían las encuestas le Claro. parecía que su gran electorado estaba en los jóvenes. Claro. Entonces él mandó a votar a la gente de 16 años por esa razón, no por otra. Entonces, si usted me pregunta a mí... O sea, yo- no es que no dio puntada sin hilo. no, pues. Entonces, yo creo que el menor de edad debe responder
debe responder como menor de edad hasta cuando tenga 18 años. No se olvide que en materia legal existen los correccionales. Pues. Sí, pero... Lo que pasa es que el En problema es que el Ecuador, sistema de justicia está mal manejado los y la hoteles- administración de cárceles también. Oiga, pues. los hoteles tienen más restricciones para entrar y salir que los Pero usted cree convencionales, que un delito- pero de toda la vida. Por eso está bien, pero entonces el problema no está en la edad. No. Está Pero, en el manejo del sistema carcelario. Ya, pero a ver. ¿Vuestra gracia cuánto frisa? 56, 50, o sea que usted es del 70. en punto. Mire, vea esta coincidencia. Carl Jung otra vez. Como anillo al dedo. El doctor Velasco Ibarra, quien ejerció la primera magistratura del país 5 veces, 4 por elección popular y 1 por un cuartelazo, al que los ignorantes de lo que las definiciones históricas llaman la Revolución Gloriosa, un cuartelazo en Guayaquil. Bueno, el doctor Velasco Ibarra en el año 70, cuando, para variar, asumió los plenos poderes, para variar, dijo, yo no sé si dijo eso, pero lo cierto es que emitió un decreto supremo, porque era jefe supremo, y redujo la mayoría de edad, que era a los 21 años, hasta ese año. A 18. A 18. Y yo no sé si uno de los argumentos que usó es cómo es posible que un joven de 19 años, que ya ha hecho el servicio militar, en ese tiempo teníamos el problema latente. Es correcto. En cualquier momento lo Obligatorio. podían mandar, obligatorio. En cualquier momento la patria le decía, la patria te necesita y te vas a la frontera uniformado con un Mauser o con un FAL, si ya los habíamos comprado, y vaya y dispare. Pero era menor de edad. Podía ir a morir por la patria, pero era menor de edad. El doctor Velasco dijo, esto no puede ser. Yo me acuerdo, en tiempo que el Universo era un periódico, como era antes, pues más grande y todo, Claro. y que tenía todas las páginas de los cines, Claro. y había censura municipal, ¿no? Prohibido para menores de 12 años, una. Prohibida para menores de 16 años, las películas. Correcto. 2, 3. Prohibido para menores de 18 años, y luego había 21, me la acuerdo. cereza del pastel. Esas eran las Prohibido para menores de 21 años. Eran las fuertes de ese tiempo, ese pues ahora tiempo. darían risa. Pues Pues. son- No, pues ahora la gente se moriría de la risa y diría aquí. Pero esto parece Blancanieves y los 7 enanitos, Claro. y en el buen sentido de la palabra. Así es. Ya. Entonces, y la otra incongruencia, cuando la mayoría eran los 21 años, ¿a qué edad se votaba? ¿A los 18 o a los 21? Como a mí el mismo doctor Velasco Ibarra me dejó sin votar mi primera vez, porque yo cumplí 18 el año 72, pues no fue el doctor Velasco Ibarra, fueron los militares, ¿cierto? Bombita. Yo no pude votar sino hasta cuando vino el referéndum de las constituciones. Pero el establishment se rasgó las vestiduras y dijo, qué horror, Sodoma y Gomorra, se hunde la sociedad. ¿Cómo les van a dar a los mocosos de 18 años la mayoría de edad? Bueno, como dijo Carlitos Gardel, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Entonces, en el tema de el cake, que es el de los sicarios de 16 a 17 años, 11 meses, 29 días. Yo creo que o les quita también el derecho de votar, o se le acaba la inimputabilidad y se lo juzga como en el derecho anglosajón. Estados Unidos y Reino Unido y la Gran Bretaña, a usted lo juzgan por la gravedad del delito, no por la edad que tiene. Han juzgado y mandado a la Cámara hace tiempo, ¿no? A la silla eléctrica a los dos disque genios que mataron a un menor para probar que eran tan inteligentes que nunca los podían coger. Resultó que no eran tan inteligentes. ¿Qué hacemos allí? Yo creo que el tema es que, a ver, lo que pasa es que ahí estamos frente a un tema de fondo, ¿no? A la imputabilidad y la Es responsabilidad, correcto. Código Civil. Ya. O sea, yo creo que debería o mantenemos los 18 años para todo, O mantenemos o mantenemos los 16 para todo. Claro. Y una vez que definamos si es 18 o 16, la mayoría de edad responde menos y el menor de edad responde con los atenuantes de ser menor de edad. Ok. Porque un menor de edad, a ver, ¿qué va a pasar en el momento en que una persona entre 16 y 18 años pueda ser condenada? En el Ecuador no hay pena de muerte, a la más grande, 40. a 40 años. Van a usar entre 12 y 14. Claro, sí. O sea, con eso no vamos a resolver el problema. Pero Lo de fondo es que debe haber una coherencia. O son 16 o son 18. Correcto. Pues no puede ser para unas cosas 16 y para otras 18. exacto. Y no puede ser, o sea, no puede ser que alguien pueda casi impunemente matar, pero no se pueda casar ni con la autorización de los padres. absurdo. Es una estupidez. Es absurdo, de Madame acuerdo. Froderi, s'il vous plaît. Me gustaría hablar de la columna que tiene el día de hoy, porque la creo que es muy interesante y un poco hablando el tema de seguridad y la visión de país hacia el exterior. Yo me hice imprimir las dos anteriores. Pues. Ya. Y plantea la paradoja de
se está combatiendo de alguna manera el crimen para mejorar la seguridad interna, pero esto crea una visión, no digo errónea, pero bueno, sí, un poco deteriora el perfil que tiene el país hacia el exterior. O sea, a mí me pasó, y lo pongo un ejemplo muy puntual, obviamente fue cuando pasó lo de Teleamazonas, hace 2 años. Que, bueno, lo de TC, perdón. Yo sí te iba a decir, a Teleamazonas no le pasó nada. Bueno, pero pasó que... Bueno. Con la noticia internacional, yo justamente ese año era mi matrimonio y la parte de mi papá, la familia de mi papá es estadounidense y ellos decidieron no venir al matrimonio. ¿Por qué? Literal, las noticias se hicieron tan virales internacionalmente que ellos no se sentían seguros viniendo. Es más, mi papá les dijo, ¿sabes qué? No vayas, porque está, yo creo que tan mal el país. ¿Cómo esto está perjudicando al combatir el crimen y al mismo tiempo ayudar o no a la economía del país? A ver, yo lo que creo es que, como lo digo en mi columna, ¿no? yo tengo una experiencia personal porque 2 de mis 3 hijos viven, el uno vive y trabaja, el otro vive y estudia en Inglaterra. ¿Ah? Mi hijo vive y trabaja, es abogado, vive y trabaja en Londres. O sea, ya habla árabe. Todavía no, porque en eso está. Y el otro está por graduarse en julio también de abogado en una universidad del norte de Inglaterra. Entonces, las imágenes que se ven, más allá que son guayaquileños, de encebollado, etcétera, 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 pero ya incluso ellos, en más de una ocasión, preguntan qué está pasando, porque obviamente todo su entorno se preocupa, ¿verdad? Yo por mi trabajo profesional tengo contacto con colegas de Estados Unidos, de otros países, y en realidad la gente piensa, como yo digo en mi artículo, que en Ecuador uno camina esquivando cadáveres y balas. Bueno, pasó en el COVID, pero no era por balas, era por el COVID. Entonces, esto no es culpa del gobierno, porque el gobierno ha heredado un problema y lo está combatiendo. Pero este combate, como creo que lo dijo un funcionario o alto funcionario del gobierno, esto no es un tema de una semana, ni de un mes. Ni de un año. Esto probablemente el gobierno va a terminar su periodo, relíjase o no, y el problema va a seguir. Primero hay que pararlo para que no termine de tomar por completo al país y comenzar a hacerlo retroceder, es poco a poco. O sea, esto no es que ya pasó pasaron los 3 meses y ahora sí vamos a hacer una campaña para traer al turismo al país. No, esto es de largo alcance y son medidas drásticas. Yo conozco el caso de una persona que venía a un matrimonio y que ya no viene por el toque de queda, porque la gente dice toque de queda, no, pues es que aquí ya nos hemos acostado, aquí ya es parte del paisaje el toque de queda, como es parte del paisaje de la corrupción, como es parte del paisaje, muchas cosas que ya se nos han vuelto parte del paisaje. Pero afuera es un tema extremo, grave, y nadie quiere ponerse en riesgo. Los gobiernos de otros países advierten a sus ciudadanos que no vengan a Ecuador. En los rankings de ciudades más peligrosas del mundo está Guayaquil. Y la gente cree de verdad que nosotros tenemos que esquivar balas cada vez que caminamos por la calle o que no podemos andar ni salir de la casa. Y eso tampoco es así. Entonces, mi punto es que así como el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, y yo aprovecho este espacio para felicitar la gestión valiente y decidida del Estado ecuatoriano en combatir el crimen organizado en general, yo creo que falta la otra parte, que no es excluyente, sino complementaria e indispensable. Hay que contarle al mundo que así como se combate la violencia, el Ecuador no está tomado por el crimen, que en el Ecuador todavía se puede vivir, Ecuador todavía es visitable, que hay grandes zonas del país donde se puede pasar un buen momento, donde se puede recorrer, donde se puede hacer turismo, y de todo lo que tiene el Ecuador. Y yo creo que esa es una responsabilidad fundamental de la Cancillería en el mundo, y no es una crítica, ¿no? A lo mejor lo están haciendo y yo no me he dado cuenta, pero no sé qué tanto lo están haciendo. Pero eso también es malo, porque si lo hacen y no nos están peor dando todavía. cuenta. Entonces, y no solo le extraña. Las grandes, miren lo que dijo Bloomberg hace poco. O sea, lo que digo es, hace falta en el mundo
El servicio exterior hace rato dejó de ser un tema de diplomacia. Es un mecanismo de venta del país. Es el principal motor de comercialización del país. En nuestros países. En el primer mundo. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, Marco Rubio, el secretario de Estado, hace harta diplomacia porque es el secretario de Estado. Pero hay un equipo, hay una maquinaria y miles de millones de dólares destinados a promocionar y a promocionar los productos y a defender a las empresas americanas. Eso es otra historia. Pero el servicio exterior está dedicado a eso. Un tema interesante. Ayer entrevistaban hay que contrarrestar las malas noticias con buenas noticias. Te doy una buena noticia. Ayer entrevistaron en el programa anterior, ayer sí estaba la consola de San Juan. Sí. Lo entrevistaron a mi buen amigo Holbach Muñetón de la Cámara de Turismo. Fue ayer o anteayer, no recuerdo exactamente ayer. Uno tiene tantos invitados que se le mezclan en los días. Y Holbach decía que cuando se hacen, porque están planificando un congreso para creo que julio, ya lo voy a invitar para que me hable de eso. Y me decía que cuando han venido y han tenido congresos estos últimos tiempos, la gente que llega, como todos sabemos, con recelo, con spooky cookie, cuando se van encantados, porque resulta que vienen pensando que aquí en Guayaquil hay terroristas con RPG en los rascacielos, que hay francotiradores locos en las esquinas, y que, perdónenme, pero aquí en el Ecuador, excepto, tenemos el problema de los GDO, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo desafío a los embajadores y cónsules de los países que dicen que Ecuador es peligroso y que me digan cuándo ha habido aquí un shooting, que un cojudo, un loco, sí, más shooting. que un loco entre a un colegio y empiece a matar gente, que un loco vaya a la playa Bondi o Bondi, como lo quieran llamar, en Sydney, Australia. Yo estuve allí en el año 99, la playa más popular, la más cercana, y empieza a ametrallar, eran dos, y empieza a ametrallar gente, dos islamitas locos, y un islamita que no estaba loco le cayó encima al tipo y le quitó el arma, y el otro le pegó un tiro, pero no lo mató. Entonces, a ver, nosotros sí, tenemos una violencia porque estamos en medio de dos países que producen el 91% de toda la coca y cocaína del mundo, Colombia y Perú. Y el otro 9% es Bolivia. Pero aquí no hay más shooting, aquí no hay Colorado, aquí no hay, ¿cómo se llamaban los de Waco, Texas? Los davidianos, a ver. Pero aquí también hace 2 años, un padre de familia tratando de huir de la incertidumbre que hubo, le cayó una bala perdida y perdió la vida. O sea, yo digo, pero no era un shooting, era una acción de estos desgraciados. Pero ya estamos llegando también, o sea, hubo también, les dispararon a 2 militares afuera de Vía La Costa y tuvieron que cerrar totalmente Vía La Costa. O sea, no podemos evidenciar, no hemos llegado a ese nivel, pero está llegando a un nivel, y eso va a mi pregunta. Obviamente la visión externa, yo creo que concuerdo con lo que dices, a veces amplificamos las malas noticias. Siempre. Y no estamos también, y creo que a veces hasta el mismo ecuatoriano es el que nos hacemos la mala reputación. Pero, ¿cuál tuviera que ser la comunicación también interna del gobierno hacia la ciudadanía? ¿Y por qué lo digo? Yo tengo 30 años, tengo muchos amigos que tienen hijos. Le vendo 10. No, gracias, yo estoy perfecta. Pero, lamentablemente, lo que he escuchado de gente muy preparada es que no hay futuro en el país. Y hay mucha gente que tiene títulos, que está trabajando, que tiene dinero y está viendo la forma de huirse. ¿Cómo el gobierno o cómo nuestros delegados pueden dar tranquilidad hacia la ciudadanía? A ver, yo creo que la seguridad es un tema pendiente y sí es un factor que hace que muchos empresarios estén pensando en salir. Pero sobre todo por el costo, porque la seguridad es un costo adicional en el presupuesto de un empresario. Pero más allá de eso, yo creo que lo que más, y lo he hablado con empresarios, de hecho me ha tocado por mi profesión ayudar a hacer ciertos landings en otras partes, y lo que sí ocurre, y aunque les parezca mentira, les preocupa mucho más incluso que el tema de seguridad física, es el tema de seguridad jurídica. La complicación, a ver, y esto no es con este gobierno, es en general. Lleva años. Ser empresario en Ecuador es ser mártir, es ser un Rambo, porque todo se complica. No, todo se lo complican para pedirle plata. Y el empresario que hace bien sus cosas
En cualquier momento aparece un competidor que tiene la coyuntura o el vínculo de corrupción y le tumba su negocio. Sí. O sea, la inseguridad jurídica creo que es un tema en lo que también hay que trabajar. Creo que eso pesa más incluso que digamos para el empresario formal, ¿no? Para el empresario que tiene un negocio establecido y que está pensando en moverse. Eso es un factor importante. Yo sí creo que hay una amplificación de lo malo, pero yo sí creo también que al revés, yo creo que los ecuatorianos que salimos del país, nosotros somos los que, yo he visto, explicamos que la cosa no es como se ve. El tema es que las noticias, a ver, a este gobierno hay que darle un mérito, este gobierno es un gobierno que comunica. No, y que dio la cara para pelear, porque ningún otro ha dado la cara para pelear. Pero además lo comunica. Sí, claro. Entonces, a veces mal, pero lo comunica. Sí, pero sí te cuenta el operativo, cuánto se incautó, cuánta plata se estaba moviendo, cuántos se detuvieron. O sea, este es un gobierno que sí comunica su gestión. Y como su gestión es muy fuerte e intensa, porque es necesario por lo que está pasando en el país, ¿ya? ¿Qué sucede? Eso es lo que llega a los medios internacionales, a las redes sociales. Entonces, ¿dónde está? Insisto, es indispensable hacer podría llamarse una contracomunicación, Un pero contraataque. es también comunicar lo bueno, que en el mundo se sepa lo bueno y lo malo. Ok, hicimos este operativo, pero es en una zona focalizada. Sí. Esto pasó hay maneras de comunicar que el Ecuador no está, porque tampoco le conviene al mismo gobernante, al mismo gobierno tampoco le conviene decir que su país está tomado por el crimen, que no es el caso. Yo no creo que el Ecuador está tomado por el crimen. México, ciertas partes están totalmente tomadas. Eso es otra historia. Esa es otra historia. Y Colombia en su momento también. Así es. Ecuador Nosotros no está. no, nada. Perdón, y una de las razones por las que no está tomado por el crimen es porque Daniel Noboa está en el poder hace ya casi 3 años. Y yo creo que él frenó algo que ya era, que hoy en día ya estaríamos del otro lado. Y él lo ha frenado y está peleando para revertirlo. Y va a tomar mucho tiempo. Pero hay que comunicar eso, que el Ecuador no está tomado por el narcotráfico, Ni remotamente. ni por los grupos delincuenciales organizados. Aquí no hay ciudades como Guadalajara donde manda el cartel Jalisco Nueva Generación, porque ahí mandan ellos. En Guadalajara y todos las largas inmediaciones. Pero una cosa, Pedro, a ver, el hablar de Guayaquil, voy a hablar de Guayaquil. Primero, yo creo que Guayaquil debe de pedir que se elimine esa famosa estupidez de la zona 8. ¿Por qué? Porque si uno saca, y cuando los periódicos hay, el Universo lo ha sacado muchas veces, la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes o por cada 10.000, como lo quieras medir, que es como se mide, porque si no por la ciudad de 30 millones siempre va a tener más muertos que cualquiera. Obvio, ya. obvio. Tú a Guayaquil le sacas Durán Y otra historia. y se desploma, pero no, algún imbécil, De arriba. sí, pero tiene años. Creo que fue en el gobierno de tu amigo. Lo mismo que hacen los censos. A ver, Exacto. se inventaron que el distrito 8 es Guayaquil, San Borondón y Durán. No, señor. Entonces, claro, el peso de la criminalidad brutal que hay en Durán, el peor favor que se hicieron a sí mismos los habitantes de Durán fue cuando decidieron hacerse cantón. Se perdieron las 2 alcaldías del Führer y todas las de Jaime Nebot. ¿Y qué tuvieron? La madrina que está 13 años por peculado, que reelegido varias veces. Alexandra Arce, 13 años por peculado, esa creo que está prófuga. Y eso es lo que tuvieron. Pero primero que nada hay que hablar, cuando hablemos de Guayaquil, hablemos de Guayaquil. Durán era Guayaquil hasta el año 80 y algo. Ya tiene 40 años que no es Guayaquil. Sí, no es Guayaquil. Entonces, ¿por qué nos mezclan en esa zona 8 y nos disparan brutalmente el número de homicidios, de vacunas, de todo? 1, 2. Yo me acuerdo, tenía 11, 12, 13 años, cuando en el resto del país se le decía a la gente, ni se te ocurre ir a Guayaquil porque ahí asaltan y roban. Pero si nos hacían la misma propaganda, Siempre. hasta que les tocó, pues, a los ñaños de Quito tener que enrejarse como aquí. Allá fue para ellos una novedad, qué terrible, hay que enrejarse. Puta, aquí teníamos viviendo con eso porque había otro tipo de delincuencia que había aquí, no había allá, pero Somos nos hacían la puercos, propaganda. somos ¡Claro!
Claro, somos puertos. Pregúntale a Barcelona, pregúntale a Nueva York y a Buenos Aires, somos puertos. Ah, usted Claro. habla de las ciudades. Casi me... Del equipo, ella quería. No, por favor, me dañe el día. Pero antes de irnos al Hoy tema. día, perdón, hoy día, 2 de la tarde, Bayern München, París Saint-Germain, semifinal de la Copa de la Champions, que debería ser la final. Y tercero, en el mismo tema. A ver, primero, acabar con este tema de la zona 8 porque nos perjudica a nosotros. Por supuesto. Nos jode. Porque nadie se pone a ver cuántos... Si tú te pones a ver la cantidad de homicidios violentos por cada 100.000 habitantes, ¿sí sabes dónde están los cantones con más homicidios violentos? En los ríos. No están ni en Guayas ni en Manabí, están en los ríos. Pero nadie dice nada, porque como son pocos, chiquitos, el bold no es grande. Entonces, eliminar eso. Tercero, Ese es el problema de no tener Cuarto. alcalde. o cuarto, sí, no, ese es el otro problema, es correcto. Lo otro, lo que dice Pedro, si el gobierno nacional está complicado y tiene, bueno, ¿para qué carajo existe la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil? Si no es para proyectar una imagen de Guayaquil y del Guayas que tenga más cercanía a la realidad en general que a la ficción de un área. Pues, ¿cuántos asesinos, cuántos miembros de EO podrán haber en la provincia del Guayas que tiene casi 5 millones de habitantes? Pendejada. Pero hablamos de los que no son de ninguno de nosotros aquí, ni Gerhard, ni Marisela, ni nada. Aquí ninguno, aquí hay 5. 5-0 honestos contra delincuentes. Eso no se habla. Pero ahí justamente, y la visión de Guayaquil, porque lo comparo con ciudades, tengan sus problemas o no, Quito y Cuenca, pero tienen una buena visibilidad internacional No son acerca del puertos. turismo. Sí, pero ¿por qué? Y yo creo que también es la ineficiencia de este municipio, pero no hay una visión de Guayaquil como una ciudad turística, y no la ha habido por mucho tiempo. ¿Eso internacionalmente lo perjudica al Ecuador o en realidad sí se ve que se engloba el tema de inseguridad, engloba todas las ciudades? O sea, ¿por qué lo digo? Cuenca es una ciudad internacional que la gente ama ir. El golpe es al país. El golpe del país. El golpe es al país. Y creo que la campaña debe ser pro país. Y luego, una vez que pasamos la frontera y ya comenzamos a desmenuzar dentro del país, obviamente Guayaquil no tiene no tiene la promoción que tiene Quito y Cuenca. Pero a ver, yo voy a ir más allá de las autoridades. A ver, la defensa de la imagen de Quito y su promoción turística es un tema que va mucho más allá de las autoridades de turno. Sí. Quito tiene, no voy a entrar a detalles, pero No. Quito tiene una estructura en donde están los principales empresarios de Quito, que tienen toda una estructura de manejo de los temas importantes de la ciudad, porque sus principales clientes están en la ciudad, para proteger y cuidar a la ciudad, en el área política, en el área económica, en relaciones con medios de comunicación. Y el alcalde que llega la defensa de la ciudad no está en manos de los políticos. La defensa de la ciudad está en manos del empresariado, que en mi opinión, y con respeto, y si alguien se siente incómodo lo lamento, pero nuestro empresariado está de vacaciones, está ocupado, sí, produciendo, está luchando, pero en cuanto a defender los intereses de la ciudad, hace rato que están de vacaciones. Y no siempre fue así, por si acaso. Y no, yo lo sé. Y no siempre fue así. Yo lo sé. Yo, para no ir, no me voy a ir cuando la Cámara de Comercio le cerró la aduana y cayó la dictadura militar de Castro Gijón. Y por si acaso yo no me refiero a que los gremios No, a no, pelear no, con no. los gobiernos. No. Me refiero a ir mucho más allá de su metro cuadrado, de ver su negocio y de ver cuánto estoy exportando, cuánto estoy vendiendo y cuánto voy a crecer. Es qué vamos a hacer por la ciudad. Claro. Cómo nos metemos la mano en el bolsillo para tener lobbying, para buscar los contactos, para presionar a los gobiernos por la ciudad, por los intereses de la ciudad. Eso no se ve, lamentablemente, eso no se ve. Yo lo veía justamente, me acuerdo historias de mi abuelo cuando vivía en el Centenario y tenían reuniones con, sean políticos, empresarios, o sea, tenían una visión de comunidad y cómo nos podemos reunir a cambiar y no esperar específicamente que venga un gobierno X para poder cambiar las cosas. Y del lado internacional, y me surgió esta idea cuando estábamos hablando,
En tu opinión, ¿las embajadas tuvieran que impulsar un poco más esta visión positiva hacia Ecuador o sea, obviamente la Cancillería, pero yo creo que las embajadas internacionales han cambiado y no es solo el crecer la economía, sino crecer la visión turística del país? Es que yo creo, cuando yo hablo de Cancillería, en realidad me refiero al servicio exterior. Sí. Y a ello están las embajadas. Las embajadas deben ser las principales en promover no solo los productos, la producción y el empresariado ecuatoriano, sino el país. Deben ser canales de promoción del país, de lo positivo. Venga al Ecuador. Son los que deben hacer el lobbying con los gobiernos, levantar fondos para promocionar, vender la imagen, contratar empresas de lobbying internacional, relaciones con medios, para decir, mira, este es el Ecuador, tenemos esto, armar una visita de gente importante de X o Y país a conocer el Ecuador, a que se den cuenta de qué es el Ecuador, que es mucho más de las malas noticias. Entonces, obvio, por eso es que yo creo que es una tarea del Estado, obviamente en este momento liderado por el presidente Noboa. Pero es del Estado. Es del Estado, es un problema de Estado. Es. Y debe ser una política de Estado. Hoy que estamos con estos problemas y mañana cuando no estemos también, debe ser una política de Estado, promocionar el país. Y yo no sé, y peor, si ahora tenemos tan malas noticias por lo que estamos viviendo y por la lucha frontal que está haciendo este gobierno, hay que compensarla, pues tenemos más malas noticias, hay que meter más buenas noticias. Eso nos está faltando. Sí, porque si tú le das pelea, a ver, cuando no le das pelea a esta gente, como pasó durante muchos años, que tenías más que convivencia, una especie de matrimonio heterodoxo, a tal punto que llegaron a la Asamblea Nacional individuos conocidos vinculados con las organizaciones delictivas, Ronnie Aliaga, yo con nombre y apellido, ¿ya? Entonces no pasa nada. Como dicen en la esquina, son de pipí cogido, son tan amigos, son de pipí cogido, ¿te acuerdas de ese dicho? Ya, ok. Entonces cuando das la pelea hay problemas. O cuando los que estaban en un paraíso terrenal porque nadie les miraba nada, y habían hasta oficiales y clases que los escoltaban para llevar lo que sabemos, se empieza a cambiar la cosa y te empiezan las matanzas y comienza la guerra. Sí, eso obviamente te da mala prensa, entonces tienes que pelear la guerra, pero encontrar la forma de balancear la mala prensa con la buena prensa. Es decir, a ver, señores, nosotros estamos impidiendo que le llegue la droga a Estados Unidos y a la Comunidad Económica Europea, y hablando del servicio exterior, con la excepción de la embajada probablemente en Washington, en Bruselas, porque ahí está la Comunidad Económica Europea, ya antes la embajada de Nímen era importantísima, ya no lo es. A ver, con excepción de quizás esos dos que tienen que hacer función política, el resto, ¿qué peso político tiene? Tienen que promover. Exactamente, hombre, exactamente. Perdón, como lo hacen las grandes potencias. Sí. La embajada británica es eso. La embajada francesa es eso. Las embajadas árabes son eso. Y la misma embajada mexicana es una vendedora, la colombiana, la peruana, a eso se dedica. Excepto, adivinen cuál, la ecuatoriana. A ver, yo no sé si es que lo están haciendo. No, es pero que si lo estuvieran haciendo, algo, yo no digo que sepamos todo, pero algo sabrían. A ver, probablemente tienen un programa, pero lo malo es tan extraordinario que amerita algo extraordinario con lo bueno para compensar la balanza. Esa es la idea que yo tengo. De acuerdo, pero si no hacemos nada, porque por lo menos si empezamos a hacer cositas de poquito a poquito, a verse la suma de los poquitos, no te compensa, pero te da una imagen. Nosotros no. Aquí no, ya, porque ya el tema de Galápagos ya pasó de moda. Ya no podemos seguir hablando de qué maravilla. Y ya es verdad, ¿no? Que como lo dices en el artículo, que el Ecuador es uno de los pocos países que tú en un día te puedes ir a 4 lugares totalmente distintos. Sí, pero eso no compensa la imagen de inseguridad y de belicosidad que lamentablemente estamos viviendo, no porque nos dé la gana, sino porque nos lo han impuesto. No, porque le estamos peleando, ¿no? Claro, pero hay que pelearla. Pero hay que contar que el Ecuador no está, para mí lo más importante, el Ecuador no está tomado por la violencia. No. Son temas focalizados que se están peleando por un tema de responsabilidad con el país y con el mundo, ¿verdad?
pero que hay muchas cosas buenas que están pasando en Ecuador. Eso hay que contarlo. Sí, y hay veces que hay gente que, bueno, uno les conoce la afiliación política e ideológica y se da cuenta, ¿no? Pero un individuo, el señor Camacho, que fue ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, entonces dice, usan, refiriéndose al Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, mira esta barbaridad, usan instrumentos parecidos a Maduro, Bukele y Ortega. Señor Camacho, no joda. A Bukele en elecciones libres lo eligió el 90 y pico % de la población. En elecciones libres tiene la totalidad del Congreso menos uno. Tiene su porcentaje de aprobación es 90 y pico. El ¿Qué problema tiene es que ver el Consejo Nacional Electoral de El Salvador con y en Nicaragua hay partido único? Y Maduro, ¿cómo compara? Pues si Maduro se robó las elecciones y nunca mostró las actas. y dio bala, además. Y me ha matado gente que ya mismo dicen que son los mismos que Irán. No, pero lo de Señor Camacho, ya, No, pero además- ahí no me extraña dónde lo entrevistan, bro. No. Aquí. No, y además la gente se olvida de quién es quién, ¿no? Yo veo que todavía en muchos medios serios, por ejemplo, cuando se trata de temas electorales, entrevistan al doctor Jorge Acosta. No me hagas cuenta, puta, no, pues. Este es el que permitió que Correa se tome el Pero ¿sabe de quién es la culpa? De Lucio de Gutiérrez. Lucio Gutiérrez que lo puso. Pero cuando lo nombró, yo me acuerdo que lo entrevisté y le pregunté, yo tengo una buena amistad con Lucio y le digo, y bueno, tú vas de conocer mucho tiempo. No, me dice. ¿Cómo que no? Y de que es que fue mi abogado cuando me persiguieron después. ¿Y cuánto me dice? Un tiempito. Y le digo, perdón, ¿y cómo se te ocurre confiar en él? ¿Por qué le va a tocar la presidencia por el arreglo que habían llegado del Consejo Nacional Electoral? Y el otro culpable, y bueno, yo no estaba ahí en ese, todavía era afiliado, pero ya estaba en ese momento haciendo política, mi máxima culpa fue el PRIAN. Pusieron al delincuente de presidente del Congreso. ¿Sí te acuerdas? Le dieron ¿no? el voto, claro. Ah, ok. Pero que entrevisten a Jorge Acosta. Bueno, y también a Camacho. Capaz ahí tiene. Oh, otra cosa. El doctor Aguinaga, cuando para las elecciones del 2002, se formaron dos partidos nuevos, Sociedad Patriótica 21 de enero y el PRIAN. Y nos presentamos con días de diferencia, 4 días al CNE por la firma. A Sociedad Patriótica se la revisaron rápido, en una semana ya estaba inscrito. Al PRIAN se la revisaron 3 veces, el doctor Aguinaga. Terminó, ¿sabe quién no la terminó revisando? El departamento de ni sé qué cosa de la Policía Nacional, porque el doctor Aguinaga y su Tribunal Supremo Electoral a la Universidad Central del Ecuador, o a la Politécnica Nacional que la contrataron, no le pagaron. Y claro, cuando terminó la policía de revisarnos las firmas, nos sobraban más de 200.000 firmas. Pero ¿sabes cuándo dieron el informe? Casi 5 o 6 días antes de que se cierre el plazo. Y al doctor Aguinaga lo llaman en vez. Usted ya se olvidó, pues yo no me olvidé. Yo no me olvidé cuando cara a cara le dije que si estaba tratando de que no se inscribe el partido. Yo no me olvidé. Así que no me haga dar clases aquí de ética electoral, señor. Por ahí hay otro tema que lo tocamos y creo que es fundamental, porque sí, estamos hablando de el presidente, el gobierno, pero tocamos la parte del sistema judicial, que yo creo que es un problema severo. En tu opinión, en estos momentos, ¿el mayor problema del sistema judicial son personas o la estructura que tiene? Yo creo que es un tema de la sociedad. La función judicial no es otra cosa que el reflejo de la sociedad. Vivimos en una sociedad con los valores por los suelos. Subterráneo esta vez. En donde realmente el tema de la ley es algo simplemente referencial. Y yo creo que el tema nace del sector privado también, porque la corrupción judicial tiene dos partes. O sea, claro, tiene dos partes. Aquí hay acción de protección por cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Y quién las pone? ¿Y quién las pone? ¿Ya te olvidaste del curipario? Claro, Que tenía un tarifario como el restaurante. ¿Y quién paga eso? Entonces, el privado que paga. Es correcto. Que Entonces, debería estar igual en la cárcel que el otro. la función judicial tiene un problema en cuanto a corrupción, que es un problema social.
es un problema de nuestra sociedad. Y por otro lado, tiene un problema económico, porque, y yo esto lo he dicho ya, creo, reunido con Rodolfo alguna vez, bien antipático lo que voy a decir. Yo sé lo que vas a decir. Pero un magistrado de la Corte Nacional de Justicia no puede ganar $4,000. No. Y si gana eso, y eso después tenemos lo que tenemos. Claro. ¿No? Ahora, y no me vengan con Y el un juez argumento que el tampoco que es puede ganar honesto, que el que es honesto, aunque le pague. No. Eso lo dice el que no está. El honesto vive. O sea, tiene que pagar. A ver, igual tiene que comer. Y tiene que comer. Y si queremos a alguien de un nivel de arriba, entonces páguele como lo de arriba. es lo mismo. Exactamente. Un oyente, que si me autoriza doy su nombre, ¿no? Me dice, querido Rodolfo, como oyente permanente de su programa, solo quiero aclarar que Pro Ecuador es quien está a cargo de la promoción turística y comercial del país. Puta, yo ni siquiera sabía que existía esa cosa. Ya, punto seguido, perdón. Lamentablemente las susceptibilidades interinstitucionales que han habido, y espero que no sigan existiendo, limitan las gestiones de las embajadas y consulados. Esto es de Ripley. Punto aparte, a mí, dice, pues esta persona estuvo en el servicio exterior, inclusive una vez me hicieron una observación porque en una actividad cultural navideña aproveché para promover el turismo en Ecuador con motivo de las tradiciones que tenemos en nuestro país. Esto es no creer, pues. O sea, no puede ser, pues. No hacen su trabajo. Alguien, como dicen por allá, les da haciendo. Y hace una promoción en una fiesta navideña y le llaman la atención por promover al Ecuador. Bueno, ese mensaje confirma lo que está pasando. No, pero claro. ¿Cómo va a funcionar así? Sí. No, sí, claro, funciona, pero es como ¿te acuerdas del rey Midas? Que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pero al revés. Hay un rey Das, que todo lo que toca lo convierte en eso. Y parece que en Ecuador se vino a vivir. No puede ser, pues. A ver, yo tengo por aquí, porque cuando yo lo invité a mi buen amigo, el doctor, él no había escrito aún Más allá de la tormenta. Y yo no soy clairvoyante y no podía haber leído un artículo que ha salido hoy día miércoles, a fines de abril. Pero tenía un oficio, vea lo que hemos estado hablando, un oficio peligroso. Entonces uno dice, claro, esos buzos que bajan a 200 metros, un oficio peligrosísimo. Ser policía en cualquier parte del mundo es peligroso, porque hasta en Estados Unidos los matan. Y bomberos es un oficio peligroso. Entonces digo, ¿qué? Voy a leer. Y entonces resulta que estamos hablando de otra cosa. Y dice aquí, gobernar en el mundo actual es también un acto de valentía física. Y Pedro se refiere al tercer atentado de los que sabemos contra el presidente Trump, que los woke y el far left lo celebraron, y que el imbécil hijo de P de Jimmy Kimmel, un comediante, 2 días antes de esto, dijo que qué bien que se veía la señora Melania Trump, la primera dama, que iba a ser una viuda muy guapa. Pero es que eso fue ¡qué imbécil! No, eso fue tomado fuera de contexto y se pero estaba es que tú no refiriendo. puedes decir eso de ninguna forma. No, porque no le nos estás gusta diciendo la muerte a alguien. No le está diciendo la muerte porque estaba hablando de la diferencia de edad que hay entre uno y otro. Y si estamos hablando de la mala comunicación que hay, es coger un extracto que beneficia en ese momento, porque él también lo ha dicho, yo nunca he estado a favor de la violencia hacia ningún político. Entonces, si nosotros empezamos a coger la comedia cuando nos beneficia, porque al mismo tiempo la secretaria de comunicación, el día que hubo el shooting, había dicho, va a haber shots will be fired, y yo estoy segura que ella no estaba diciendo que el presidente iba a disparar o alguien iba a disparar. Ella estaba haciendo un chiste porque iban a hacer algo de comedia. No podemos tampoco coger comentarios cuando nos beneficia. Espérese un ratito. A ver, una cosa es un chiste, una cosa es una frase graciosa y una cosa es meterse de distintas formas con la muerte con alguien, decirle que va a ser una linda viuda, alguien que ya le dispararon 2 veces para el marido, que la primera vez por el viento le pegaron en la oreja y no le pegaron aquí y lo mataron. No es que, a ver, Jacqueline Kennedy terminó siendo, Jacqueline Lee Bouvier, Kennedy y luego nazis, terminó siendo una viuda muy guapa, ¿no es cierto? Pero a ningún comediante se le ocurrió decir eso, y verá que a Kennedy lo odiaban.
Pero Algunos. aquí, A bueno, ver. aquí no hay, pero en Entonces, Estados no, Unidos, pero a ver, freedom, pero no se puede, o sea, pero usted libertad no de puede. decir lo que tú quieras, Sí, te pero- guste o no. Ya, pero cuando le dices viuda, posible viuda, a alguien a cuyo marido ya lo intentaron matar 2 veces y tiene encima la mala leche, sé que a los 2 días lo intentan matar por 3.ª vez, ¿qué es lo que puedo pensar yo? Pero eso es asumir. Y No, a perdón, diferencia... los 2 intentos anteriores No. son asunciones. No, el asumir no le digas brutal y- el chiste tenía que ver con Eso eso, no es chiste. es una asunción. Y No. aquí, diferencia en Estados Unidos, el primer derecho es the freedom to say whatever you want. Te guste o no, lo tienes. Y es respetado por la Constitución. Pero- Como el segundo también es the right to bear arms. Sí, pero, Entonces, no... pero tú puedes decir lo que quieras, pero igual en Estados Unidos, que en Con- cualquier con- país del con mundo, responsabilidad, pues. tienes con responsabilidad jurídica, porque la persona sobre la que tú dijiste lo que tú quieres, Si no, no existirían acciones de difamación. con así sentencias es, Pero que de la Corte ley Nacional de que Justicia y existen Corte en Suprema. Estados Unidos también. Pero que la muestren, que vaya a un juicio y que muestre es otra eso. O sea, historia. pero yo creo que es importante relevar porque como se dijo el chiste, también al mismo tiempo se vio la visión de la otra persona. Sí, A ver, yo Yo vi el programa de Jimmy Kimmel porque lo busqué para verlo. El individuo no es que está fuera de contexto. Obviamente él no podía saber que 2 días después le iban a disparar, a tratar de matar a Trump. Eso es imposible, ¿no? Pero cuando él lo dice, no se refiere a las grandes diferencias de edad, porque entonces, pues, alguien habría hecho el mismo chiste sobre Dwight David Eisenhower, o alguien podría haber hecho el mismo chiste sobre... Biden, nadie le dijo a Biden. Biden es mayor. largamente, pues que la Dr. Jill Biden, la A ver, yo superdelincuente de cuello blanco. A ver, yo lo que pienso es lo siguiente. Yo toda mi vida he defendido y defiendo la libertad de expresión. con límite. Con límite, pero la defiendo y creo definitivamente, estoy convencido que la primera enmienda es muy poderosa en Estados Unidos. El problema es que Trump es una persona tan controversial que o lo amas o lo odias. Hay muy poca gente en Estados Unidos que puede verlo de manera fría y objetiva y analizar sus éxitos y sus fracasos. A quien no le importe. Pues. Estados Unidos está partido en dos, entre los que lo aman y los odian. Y precisamente por la coyuntura y los ataques de Trump a Kimmel y todo su salida y su regreso a la televisión, yo creo que Kimmel hace rato, cuando se trata de Trump, dejó de ser un comediante. No. Kimmel se ha vuelto un activista anti-Trump. En todos los demás temas que no tienen que ver con Trump, él sigue siendo el mismo. Y perdón, y yo y hay que entenderlo porque es un ser humano. Yo siempre he dicho, el ser humano no se desdobla. Puede tratar de darnos a entender que se desdobla, pero no se desdobla. Yo sí creo que Kimmel, en el issue Trump, hace rato perdió la objetividad. No solo Kimmel. Entonces, no, yo El otro estoy día hablando... tuvieron que sacar con la seguridad, A ver, con los pero- guardias de seguridad a Whoopi Goldberg y a, ¿cómo se llama ver. la loca esta? Austin. A ver, porque empezaron a hablar barbaridades en The A ver, View. a lo largo Ah, de no, The View, no. a lo largo de la Me historia, confundí. a lo largo de la historia, el mundo intelectual, el mundo cinematográfico, el mundo del espectáculo, generalmente siempre ha sido crítico con el autoritarismo. Y está bien, porque ellos tienen una responsabilidad. Así ocurrió en su momento con Pinochet, así ocurrió en su momento con la dictadura militar de Videla, más allá que algunos no se las querían jugar porque si no los mataban, ¿no? Perdón, pero cuando Videla dio el golpe de Estado contra Isabel Martínez, Ajá. hubo un amplísimo Ya, pero apoyo. Lo que sí, pasa es que después empezaron a hacer después se barbaridades. le fueron la mano. Ya. Entonces lo que yo quiero A decir ver. es normal. Lo mismo está pasando en Argentina. Toda la onda de actores, de músicos, de escritores y escritoras Están contra están la- contra están mi contra la ley. ley. Es normal. Eso yo lo entiendo. Y no son objetivos y nadie les tiene por qué exigir objetividad. Es su opinión, es su visión. Pero además, porque vienen de un gobierno como el de Cristina Kirchner, que regalaba, El de que los Alberto tenía Fernández. y que los tenía comprados con dádivas y con un poco de dinero público, ¿verdad? Y en el caso de Kimmel, yo sí creo, porque por ejemplo, Jimmy Fallon es crítico de Trump, pero Jimmy Fallon es un hombre que todavía mantiene ciertos códigos.
No, claro, no lo han mandado a sacar del canal. Pero yo lo que aquí, si yo fuera Kimmel, A ver, lo suspendieron y lo regresaron. Sí, pero lo regresaron porque no había técnicamente, porque hubo otro programa que sí lo canceló, porque Donald Trump había hecho... Disney está en serios problemas económicos, además, porque últimamente sus grandes producciones han sido fracasos multimillonarios. ya salió la CEO, ¿no? Y de ahí yo veo como que Ya salió. Sí, el cambiaron. tema en medios, y creo que Estados Unidos es un excelente punto, está extremadamente polarizado. Totalmente. Y no se está llegando a un consenso de absolutamente No. nada, no se está moviendo las cosas importantes que tiene que cambiar estructuralmente Estados Unidos. Es verdad. ¿Cómo está perjudicando esto a la política y se la puede traducir no solo en Estados Unidos, pero globalmente? Pongámosla aquí, traduzcámosla acá. ¿Cómo aquí no hay primera enmienda, por si acaso, ¿no? Sí, es que, a ver, un minuto. La Constitución americana, la original, es tan chiquita que prácticamente no dice casi nada. Entonces, por las mismas vino el Bill of Rights, que son las 10 primeras enmiendas. Y las primeras enmiendas son, pues, chica, algo como que estuviera grabado en el corazón, en la mente de los americanos. O sea, por eso es que para cambiar la Constitución, hacer una enmienda... Cierto artículo, 27 enmiendas. Exacto, pero 2 se eliminaron, son realmente 25, porque una prohibió el alcohol y otra prohibió a la que prohibió el alcohol. O sea que digamos 7 artículos de 25 enmiendas. Pero a ver, usted para meter una enmienda necesita lo siguiente: primero 2/3 de la Cámara Baja. Imposible. Espere, luego 2/3 del Senado. Imposible. No, esto es imposible. Luego lo tienen que ratificar las 3/4 partes de los estados en 10 años o 15 años, no me acuerdo. Ya es imposible. Eso es imposible. Eso es un cantado. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, los liberales del Northeast, que sí, que cómo es posible que la segunda enmienda, que eso hay que cambiarlo. Vayan, cámbienlo. Yo el otro día que cogí el mapa de Estados Unidos y conté los estados, más de la mitad de los estados son pro-arms. Por tanto, jamás va a haber eso, porque nunca va a haber. Pero aquí no hay enmiendas. Entonces, vamos al tema del aquí no hay Jimmy Kimmel tampoco, ¿no? Pero verá, usted se acuerda de Ernesto Albán, usted es muy joven, pero usted sí se acuerda. ¿Alcanzó a ver en televisión a Ernesto Albán, al famoso Evaristo? No, ni Evaristo, posible. Corral y Chancleta, con el zarzocita. Ya. Él hacía sátira política. Pero a don Evaristo no se le ocurrió nunca. Decir que doña Corina sería una linda por- viuda. Sí, y no creo que no era mi recinto, pero había otro programa así en TC que hacía parodia de Alvarito y Sí, Anabela. Sí, claro. Ese era Vivos. Sí. Claro, con Villarroel. No, era Vivos, que era con David Reynoso, pues. No, pero ese se fue Coavisa. Pero luego se fue a TC. Ah, regresó. Y había otro programa que se llamaba, había uno que se llama Sin ánimo de ofender en canal, Claro, en el canal. en Cal 12, Sí. en CTV. Era muy bueno. Era muy bueno. Era muy bueno. Aquí había parodia de todo el mundo. Pero, Sí. pero en ninguno se le ocurrió a nadie decir que la viuda que la mujer del presidente iba a ser o una linda viuda, o una distinguida viuda, o una inteligente viuda. A nadie. Ahora, Y perdón, al doctor Velasco Ibarra, los que no eran velasquistas lo odiaban. Es más, llegaron a decir que la señora Corina se forraba de dinero pidiendo plata. Carajo, se murió cayéndose de un bus. En De un Buenos Aires. bus como los que hay aquí, porque los buses de Buenos Aires son una porquería. Sí, claro. Ya. Ahí se murió cayéndose de un bus. Alguien que supuestamente pues debe haber robado una monstruosidad, tantos gobiernos. Nada. Ese era el odio que había. Pero a nadie se le ocurrió decir semejante, es que es una monstruosidad, pues. O sea, a ver, ustedes dos escriben en diarios. Y yo hace muchos años escribí en uno. Entre 1987 y 1988 tuve el honor de ser columnista del decano de la prensa nacional, El diario Telégrafo. Telégrafo, cuando fue resucitado por don José Antón Díaz, que en paz descanse. Demás ecuatorianos como él necesitamos. Pero bueno, cuando uno tiene ese privilegio, esa suerte, como lo quieran llamar, yo me imagino que uno antes de enviárselo al editor, lo lee, lo revisa,
lo vuelve a leer y después lo manda. Porque si usted lo escribe y lo manda, Dios mío santo, así no es la película, No. ¿o me equivoco? No, yo No. tengo a alguien hasta que me hace un proofreading, porque siento que, obviamente sí, faltas ortográficas puedes manejar, pero ¿Sabes qué? hay veces que... No, No, pero hay veces que yo también me indigna ciertas cosas y las digo, pero tienes que cuidarte también Murió Ted Turner. de lo que dices y si vas a nombrar a alguien tienes que tener evidencia clara de lo que estás diciendo. Hay que ser muy responsable. Hay que ser responsable en lo que Claro, también dices. Porque no solo lo dices, sino que pones tu firma. Por ejemplo, aquí dice, más allá de la tormenta, Pedro X Valverde Rivera. Punto. No es una opinión del diario, no, es una opinión del señor. Perdón, pero ya que lo mencionas, pero eso no significa que el diario tiene o no el derecho de publicarlo, ¿no? Y eso no es censura. ¿No? Eso es ejercer el derecho de ser el dueño del Sí, medio claro. y cuidar su bolsillo Pero- si cree que algo le puede perjudicar. Claro. Porque acá pasa que cuando un articulista o un caricaturista no le publican algo, Se pone bravo. no, es censura. No, no, no. Y eso no es A censura. ver, la censura es desde el Estado. Véame censura, el significado La- del diccionario de la Real censura Academia. desde el punto de vista Así es cuando el Estado censura. Que si el dueño decide no publicar algo, está en su derecho, porque es su medio, su responsabilidad y es su bolsillo. O pongámoslo como países más desarrollados, si el editor jefe o el director general que responde ante un directorio, que a su vez responde ante una junta general de accionistas, porque allá no es como aquí, pues. Allá un medio tiene 20.000 accionistas, No, sí, 40.000 accionistas. pero eso no es censura. por supuesto. Y de ahí, ¿tú qué piensas? O sea, yo soy muy creyente de que los diarios obviamente tienen una ideología, como en Estados Unidos Sí, tú por lees un artículo de Fox News. Ahí está. Censura, acción de censurar. Los dictamen que se emitía acerca de una obra, ¿te acuerdas las películas? Claro, 12, 16, claro. 20, 21 años. Organismo encargado de ejercer la censura. Ya. Mira, Mira la lo que dice censura es Wikipedia. la de abajo, mira lo que dice La abajo. supresión de todo tipo de información, comunicación o libertad de expresión es la intervención por algún gobierno, organización. Ya, a ver. Yo siempre he dicho, es ser héroe con chequera ajena es facilito. Oh, O sea, ya, es hasta productivo. Porque Pero hay bueno, algunos tú- que son tú héroes estás con chequera ajena, Ah. pero reciben depósitos de la propia de otros, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Por qué aquí vemos mal la ideología que o sea, cualquier medio de comunicación tenga una inclinación política? O sea, ¿por qué se la ve eso como censura? porque yo creo que aquí no somos, creo que aquí Somos sabidos. hermano. no, sí, pero además aquí nos mentimos. Sí. Es una mentira, es una mentira. Eso es que yo soy es totalmente una neutral, hipocresía. claro, Sí. es No, mentira. no sé si ustedes sepan, pero no sé si sepan cómo nació el Chicago Tribune. El Chicago Tribune fue, yo digo porque yo estuve en la sala de sesiones donde me hicieron esa explicación hace muchos años. El Chicago Tribune fue creado para apoyar la campaña de Abraham Lincoln. Y luego ya se quedó como medio. Y que medio después, pues. Y luego, por eso siempre dicen que el primer lector es una figura que tienen muchos medios, de que antes de que se vaya a imprimir el periódico, tienen una persona que pega la leída para ver si, la última leída, es el primer lector, pero en realidad es el último lector, ¿verdad? En el Chicago Tribune decían que el primer lector era Abraham Lincoln, ¿ya? Entonces, yo estoy de acuerdo en el sentido de que aquí es un mensaje hipócrita de muchos medios, ¿no? Lavarse las manos. Yo creo que los medios Pilatos. porque además hay una cosa importante. El otro día lo conversaba con alguien que no conoce mucho de esto. Una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Sí. Lo que está mal es que un medio, por muy pro X o anti X que sea, manipule la información. La información. La información. Pero la opinión es que es normal que un medio tenga una posición. O que los que escriben En Estados Unidos hay medios que son demócratas, La medios casi que son la- republicanos, la- la mayoría. casi la totalidad. Sí, sí. Ahora el Washington Post ahora es híbrido porque el Sí, dueño híbrido, sí. el dueño es un gran empresario que Sí. no quiere tener problemas, Ni ¿no? acudo. Entonces, y no está mal, ¿No? porque esos medios grandes para sobrevivir necesitan la liquidez que no genera el mismo negocio. Sí. Tiene que venir de afuera. Entonces, Hablando de medios,
acaba de anunciar RTP Noticias que falleció Ted Trump. Turner. Ted Turner, el de CNN. Claro. Ted Turner es famoso por varias razones. Una, porque creó CNN. Creo que HBO también. Sí. Creo. Y HBO. Ya. Cuando no existía nada sin Tenía una esposa guapísima también. Sí. Y estuvo casado con Jane Fonda. Casi nada. ¿no? Nada. O sea, casi nada. Una mujer espantosa, horrorosa. Pero bueno, yo cada vez que veo películas de ella de joven salgo a vomitar de Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que es una... Pero tú tienes razón. Aquí todo el mundo juega tiene por que haber un milagro. asesoramiento. Ahora, hay medios, por ejemplo, y no porque yo escriba para ellos o porque sean mis clientes, pero debo decirlo, ¿ya? El Universo es un medio que durante los 104 años que estuvo en poder de la familia Pérez, ninguno de esos señores estuvo vinculado a ningún cargo público. Probablemente pueden haber tenido amigos a un determinado gobernante o determinado político, pero es un medio que en 104 años no tuvo relación directa con el poder. Verás que yo no tengo 104 años, pero de lo que yo me acuerdo, tengo 72 y me acuerdo desde los 7 años más o menos. Y a mi casa llegaba el Universo. Claro. Yo no recuerdo, tienes razón. Al menos puedo dar fe de Es correcto. En cambio, Diario El Comercio, Claro. que también era un diario respetable de la familia Mantilla, pues los señores Mantilla, más de uno, fue embajador, Claro. fue ministro, Sí. tenían relación con determinado presidente. Perdón, y no está mal. La explicación que daban es que ellos estaban en Quito, entonces estaban Está al lado bien. del poder. Ya. Entonces, yo lo que digo es, y hay otro medio cuyo principal fundador venía de una ajetreada trayectoria política con el doctor Velasco Ibarra, Claro. ¿verdad? ¿No verdad? Sí, claro. Entonces, Brillante además. de primera. Entonces, lo que yo digo es, cada medio es como es. El problema es que no son sinceros. Yo no creo que esté mal. Es más, creo que lo transparente es que su línea editorial esté definida. Lo que no significa, es más, tienen derecho a que en la página de opinión solo escriban los columnistas que están con su línea editorial. Yo estoy de acuerdo con eso. Y si mañana no le publico a alguien con quien no estoy de acuerdo, estoy en mi derecho, si es mi periódico. Más o menos, ¿no? Lo que no está bien, y ese es el problema, es meterle la mano a la información para ponerla y alinearla con mi posición coyuntural o de fondo respecto a determinadas situaciones. Yo creo que para no reconocer esa segunda parte, muchos medios no dicen realmente cuál es su visión o su filosofía. ¿Sabes qué? Eso es creer que casi todos somos estúpidos. Porque, Bueno, por ejemplo, usted que vivió en Estados Unidos y estudió tanto allá. A ver, y usted se encuentra con dos personas en una reunión en un bar tomándose un old fashion. ¿ya? Ya. Y de repente en la conversación sale que una de las dos amigas ve las noticias en CNN y la otra la ve en Fox. Sofía no necesita ser un genio para saber por dónde va cada una. Claro. La que ve CNN es demócrata y la que ve Fox es republicana, ¿o no? Sí, pero ahí yo creo que también estamos haciendo un mal ejercicio hacia la información. ¿Por qué? Porque hasta en universidad te dicen, tú puedes ser far right, te gusta Fox, solo ves Fox, pero te recomiendan también leer algo de izquierda. ¿Por qué? Porque tienes que tú también tener y discernir qué está pasando. O sea, correcto. Nos hemos olvidado que aquí es como que, bueno, yo solo leo esto. ¿Por qué no lees toda la información? ¿Por qué no puedes tú crear una visión más allá de lo que, digamos, solo el Expreso pone o solo el Universo, leer los dos, culturizarte y decidir tú qué vas a creer? Y no solo eso. La mejor forma de no perder una discusión contra, no digo enemigo, contra el adversario ideológico, es leer lo que opina. Hay que tenerlo cerca. Es saber, claro, es saber lo que Sun Tzu opina. decía, ¿no? Claro, ¿cómo? Ten cerca a tus amigos y más cerca a tus enemigos. Y además hay una cosa de fondo, ese es un problema con las redes sociales. Ay, Dios mío. Porque hay gente, y lo peor es que a veces hay políticos, incluso algunos hasta que gobiernan, o que gobernaron, no que gobiernan, que gobernaron. No hay uno que tiene pegado el dedo al... Ya no, pero eso es diferente, porque es evidente que él sí ve mucho más allá de lo que su círculo le cuenta, ¿no? Porque no. si no estaría haciendo lo que está haciendo. Pero hay gobernantes que ya gobernaron, que creen, primero en el poder hay un círculo que le dice sí a todo
y que le dice que es guapo, alto, flaco, Sí. y que puede ganar 5 reelecciones y que todo lo que pasa está bien. Y que Robert Redford es un cojudo ya, a la eso es normal. Que paz descanse. Eso es normal. El problema está en la gente que cree que lo que encuentra en Twitter es el mundo. X. En X, Ya no porque, existe esa en cosa. X, porque el problema, digo eso porque es el medio más, es la red social más política, ¿verdad? Y a veces no se dan cuenta que la información que consumen es la información de sus seguidores y de sus seguidos. Que él mismo arma su entorno y se alimenta de esa información. Y entonces a veces creen que lo que ocurre en su entorno de X es la realidad. Y luego van y los destituyen. Y luego van y pierden las elecciones porque no se han enterado que el mundo es mucho más allá de lo que a mí me gusta o de lo que piensan los que piensan igual que yo. Estoy de acuerdo que hay que ver todo, hay que ver Sí. todo. Hay una película, con esto terminamos, porque ya me sacó el letrero rojo. A ver, hay una película que se llama The Inner Circle, el círculo íntimo, ¿no es cierto? Se trata de Joseph Stalin. Mató más gente que Hitler, por si acaso. Y menos quemado. Y menos quemado, correcto. Y ahí se ve, pues, como me perdona el francés, el ameculismo. Hasta Stalin decía que 2 más 2 era 9. Camarada Stalin, 11. 9 no, 11, ¿qué le parece 11? No, 9, entonces 9, camarada Stalin. Ya. Entonces, cuando tu inner circle es todo lo que tú escuchas, todo lo que tú aceptas, todo lo que tú sabes y todo lo que ves, estás jodido. Ahora, Stalin no tenía ese problema porque cuando alguien decía algo que no le gustaba, lo mandaba a matar, simplemente, ¿no? Pero no todo el mundo es Stalin. Pero muchas gracias, ¿no? Siempre es un gusto Chicos, estar nos aquí. vemos mañana. Chao. Chao, hasta las 2 de la RTP